Amén. Y el día de hoy quiero que presten mucha atención y como dice la palabra, paz a vosotros. Porque la paz que está en este lugar va a rebosar en sus corazones para que usted pueda recibir con gozo la palabra de Dios. Recuerden que no es mi palabra, no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Todo lo que yo hago aquí en este lugar es gracias a la revelación del Espíritu Santo. Gracias a que Él me ha instruido para yo traer un mensaje, una porción de la palabra para que usted sea alimentado espiritualmente. Amén. Quiero que vayas conmigo. Sin más preámbulo, vamos al calor de la palabra. Me gustaría decirles que el día de hoy el Padre trae un título muy hermoso. Y ese título es Permanece en el amor. ¿Cómo es el título? ¿Y por qué en el amor? ¿Cuántos saben que Dios tendrá amor? ¿Dios tendrá amor? ¿O es amor? Amén. Entonces quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 en adelante. Y comenzaremos este hermoso caminar. Cuando lo tengas me dices amén, ya lo tengo, ya lo conseguí. Y la palabra del Padre es viva y eficaz, como lo hablamos la semana pasada. La palabra del Padre 13:13. La palabra del Padre no vuelve vacía. Es enviada con un propósito para edificar un pueblo, a una nación y a todo aquel que está necesitado de una palabra. Porque sé que muchos vinieron por una palabra. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 13 habla sobre la preeminencia del amor. Pero voy a leer el último versículo y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Padre Dios que estás en los cielos, te doy gracias porque tú me has permitido, Señor, traer este mensaje, esta porción de la Escritura para que tu pueblo sea lleno de tu presencia, lleno de tu amor, pero lleno de tu alimento espiritual que es tu palabra. Gracias porque me has puesto en este lugar, Señor, para edificarlos, para instruirlos, pero también me has puesto aquí para exhortar, para que este pueblo sea preparado para toda buena obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esta escritura empieza hablando acerca del amor. Empieza diciendo que si tuviese o hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Si fuese, miren lo que dice, si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Pero veamos lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice de la siguiente manera, hablando en mi corazón, yo creo que es el Padre mismo, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esta palabra en primera de Juan, capítulo 4, empieza hablando de que hay dos fases: los que están en el mundo y los que están en Dios. Recuerden que yo les hablé que todo el que es gentil, que está fuera de la promesa, no podía tener acceso a ella. Gracias a la gracia de que trajo Jesús a nuestras vidas, es que podemos entrar a esa promesa divina. Pero miren lo que dice: ¿somos de Dios, sí o no? ¿Cómo usted sabe que usted es de Dios y cuando no es de Dios? Lo acabamos de leer. Dice que el que es de Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Este mensaje me lo daba el Padre el día de ayer y mi esposa se asustó.
Pregúnteme por qué. Porque yo empecé a recibir el mensaje y sentí como el Espíritu Santo me habló tan fuerte a mi vida que no aguanté las ganas de llorar, y para que la gente no me viese llorar, salí corriendo al cuarto y me tiré en la cama. Y mi esposa se asustó y me decía, ¿qué te pasa eso? ¿Qué te pasa? Te dijeron una noticia. O sea, ella pensó lo peor, porque era un llanto como cuando tú lloras así, en el espíritu, con fuerza. Yo envié una imagen estos días donde dice cuando tú hablas o le oras a Dios y lloras y lloras y lloras y sientes que el lloro que tú estás en ese momento, el lloro que está saliendo dentro de ti te está liberando, te está alimentando, te está abrazando, te está ministrando. Y pude sentir ese amor. Pero qué triste lo que les voy a decir ahorita. Por eso lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y decía, me falta mucho amor. Y usted me dirá, ¿por qué? Vamos adelante. Empezamos hablando de que los que son de Dios oyen a Dios. Y mire, yo le doy gracias a Dios porque usted está aquí. Y si está aquí es porque anhela la presencia de Dios. Quiere una respuesta de Dios. Pero muchas veces, qué triste que cuando uno invita a las personas, hey, ven a escuchar la palabra en la iglesia. No. Cuando venga un predicador de verdad, yo voy. Y ponen excusa y excusa y excusa. Y uno llega y les dice, pero vamos. Qué triste cuando yo empecé a evangelizar, que nos enviaban de 2 en 2, yo con mi esposa llegué a un lugar y ya me toqué a la puerta. Y salió la señora y yo, buenos días, ¿cómo está? Ajá, dígame, ¿qué quiere? No, yo que venimos a compartir una palabra de Dios. Si yo quiero escuchar de Dios o conocer de Dios, yo tengo una Biblia en mi casa y ¡pum! Me cerró la puerta. Y yo ve que así como que miraba a mi esposa, así como que, ¿qué pasó? Y quizás hay una excusa. Quizás no quería escuchar. Quizás estaba herida. Quizás tenía recelo porque se le había enseñado algunas cosas diferentes a las que nosotros le podemos decir. Pero qué triste cuando las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Tú los invitas, él insiste y nada. Y el Padre dice, el que no es de Dios tiene un espíritu de error. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros? Insistir, persistir y no desistir. Porque de eso trata el amor. De tal manera amó Dios al mundo que no lo merecíamos. Nadie se merecía el amor de Dios. Porque todos éramos pecadores, todos estábamos constituidos pecadores y estábamos fuera de la promesa, pero Dios le plació enviar a su Hijo para que usted tenga vida y vida en abundancia. Y esa vida es a través del amor que Él nos declaró en la cruz del Calvario. Voy despacio porque quiero que usted salga de este día edificado. Y nos dice, porque Dios es amor. Qué triste ver a las personas hoy en día en el mundo. Dice, y los que están en el mundo, porque los que son del mundo no nos escuchan, pero los que son del mundo, ellos se oyen entre ellos. Hay veces donde tú conoces a las personas y hablan con vulgaridades. Hablan siempre con una grosería en la boca. Y se hablan entre ellos, ¡ey! Y le dicen la mala palabra y la otra, ¡guau! Y se ríen y es una gracia. Y llega la otra y le dice grosería y ¡guau! Que yo decía, bueno, pero basta que uno le diga, hola, Dios te bendiga. A ella le dicen, o a él le dicen 3 vulgaridades y él se siente feliz. Pero le dicen un Dios te bendiga y como que, ¡ay, qué fastidio! Lo digo porque me ha pasado. Lo hemos vivido. O no lo han vivido alguna vez. Y nosotros vemos que este mundo está cada día de mal en peor. De mal en peor. ¿Por qué lo digo esto? Porque a través del mensaje el Padre nos da una advertencia. Y ahí empecé a llorar. Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 8, habla de que
Jesús estando en el Monte de los Olivos, si no estoy mal, le hablaba a sus discípulos y les decía que vendrán unos tiempos donde habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación. Vendrán engañadores diciendo que son el Cristo. Pero dice que todavía no es el fin, que eso apenas es el principio de dolores. Vemos Rusia con Ucrania. Vemos Israel con Gaza. Y por ahí hay un rumor de que Estados Unidos puso 4 barcos de guerra frente a Venezuela. Rumores de guerra. Y vemos y nos ponemos a analizar y decimos, ¿qué ha pasado con el amor? ¿Qué ha pasado con la sociedad que se ha degradado? Es una profecía, tiene que cumplirse. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo que Jesús dijo se va a cumplir. Esto apenas es el principio de dolores. Y veamos qué dice, desde el 9 hasta el 13. Mateo 24, del 9 al 13, vamos a leerlo, dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Quién? Los cristianos, los que le sirven a Dios, los que están en la voluntad de Dios. Amén. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse, escuche, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mire, por haberse multiplicado la maldad, no solamente fuera de los lugares donde nos congregamos, también dentro de los lugares donde nos congregamos. Es una promesa. Jesús nos dice que tendríamos que convivir el trigo con la cizaña, pero también tendríamos que convivir en el mundo, pero que no somos de este mundo. Y los que no somos de este mundo tenemos que perseverar en el amor. Aunque veamos cosas que no nos agraden, el amor cubre multitud de pecados. Aunque no estemos de acuerdo, el amor cubre multitud de pecados. Aunque veamos que muchos se enfrían, aunque muchos arremeten contra el pueblo de Dios, y hombres de Dios que se enfrían y se descarrían. Muchas veces vemos, y hablamos hace 2 semanas atrás que puse el reel en YouTube, estamos en YouTube. El que no sepa, estamos en YouTube, Casa Oración San Luis, lo puede buscar, dale like, suscríbete. Entonces, donde hablamos de que el enemigo dice, divide y vencerás. Y agarras a una persona y el enemigo, queriendo enfriarlo, lo saca, lo aleja. Y cuando ya lo tiene lejos, se enfría, se apaga y se apaga. Pero ¿qué es lo que se está apagando? El amor que se le fue transmitido. Y qué tristeza ver hoy en día donde entre cristianos no nos hablamos. ¿Dónde está el amor? Y eso está escrito, eso tiene que pasar. Dice, es necesario que haya disensión entre ustedes para saber quiénes son los aprobados. Para mí los aprobados son los que manifiestan el fruto del Espíritu, y entre eso es el amor. Por más mal que me paguen, el amor cubre la multitud de tus pecados. Jesús, cuando le traían a la mujer para ser apedreada, dice, ni yo te juzgo, pero le advirtió, vete y no peques más. Misericordia. Para mí la misericordia es una demostración de amor, en cual la sociedad no ha querido recibir. ¿Por qué? Porque vemos en el mundo, o los mandatarios de este mundo, colocando leyes en contra de la voluntad de Dios. Y quiero hablarte de algo muy serio, que es el aborto. Ahorita a las mujeres no les importa abortar. Incluso hay personas en estos momentos que están pensando en abortar. Y dice que desde que el esperma entra en el óvulo, inicia la vida. Y cuando tú abortas, estás asesinando. Aunque tú pienses que no, eso no pasa nada.
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y veamos, mira lo que dice Mateo 10, 21 y 22, dice: hermanos entregarán a muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se vuelve y se repite. ¿Perseverar en qué? En el amor. Qué triste ver en la sociedad, y lo hemos visto, cada vez vemos una noticia aún peor: dos padres violando a sus hijos, mamá y papá violando a los hijos. Vemos los hijos matando a sus padres, lo vemos en las noticias todos los días. Vemos donde los hijos no se hablan con los padres no se hablan con los hijos. Los hijos aborrecen a sus abuelos y los abuelos no quieren hablar con nadie. La multiplicación de la maldad está escrito para los últimos tiempos. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? A los aprobados, a los que hemos creído en Dios. ¿Permanecer en qué? En el amor hasta el final. ¿Por qué les digo esto? Porque también nos da otra advertencia. Y este mensaje es corto, pero quiero que sea contundente. Dice que en los últimos tiempos, dice, estamos en tiempos peligrosos. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, empieza hablando de hombres que están en apostasía. Pero muchas veces nos quedamos en el principio. Muchas veces yo les digo a ustedes, un texto sin un contexto es un pretexto. Si yo agarro tres versículos nada más y no leo toda la historia, es un pretexto para justificar mis intenciones que están en el corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque 2 de Timoteo capítulo 3 dice que hay unos hombres, y empieza hablando de la siguiente manera. Dice: esto se refiere no solamente a los líderes, quizás en muchos lugares, no solamente los líderes, sino personas que están dentro de esos lugares y que practican estas cosas. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Punto y coma. A estos evita. Esta es la primera parte. Pero ¿dónde está el contexto? Ese es del 1 al 8, creo, al 9. Bueno, si tú lo lees hasta 9, habla de la apostasía, de que engañan a las mujeres que están necesitadas. Pero del 10 al 17 dice cómo debes combatir esa apostasía, cómo debes vencer esa apostasía. Porque dice, a esto se evita. Habían los cristianos y los fariseos. Los fariseos estaban en contra del cristianismo. Pero el cristianismo siempre trató de infundir amor, de infundir la gracia, y había personas que no lo aceptaban. Habían personas que estaban en contra de las enseñanzas de los cristianos. Y acuérdense que el martes pasado le estábamos hablando de algo muy cierto, de la incredulidad. Que habían cristianos que estaban dentro del pueblo, pero tenían duda en sus corazones. Y había incredulidad. Y todo lo razonaban. Nada les parecía. Y que estaban pensando volverse atrás de donde salieron. Porque decían, y los compararon con el pueblo de Egipto, porque en Egipto teníamos, porque en Egipto hacíamos, pero se les había puesto en las manos algo muy valioso que era la gracia. No se lo merecían, pero era necesario para poder ser salvos. Y este mensaje se lo da Pablo estando en la cárcel a Timoteo, porque habían cosas que estaban sucediendo. Cuando yo empecé hablando, les empecé hablando de 1 de Corintios. En Corintios había muchos
problemas en esa iglesia. Pablo siempre ponía carta porque habían problemas sexuales, porque habían problemas de desorden de dones espirituales. Y les da la clave. Capítulo 13, del 1 al 13. La preeminencia del amor. Si usted no tiene amor para, ¿cómo que se dice? Para el prójimo, nada es. De nada te sirve. Yo puedo predicar bonito, pero si yo no tengo amor por ustedes, no me sirve de nada. Yo puedo hablar en lengua, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Si yo te doy a ti todos mis bienes y no tengo amor, no me sirve de nada. Porque dice que hay tres. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Pero el amor muchas veces, ¿en qué consiste? El amor no solamente es un sentimiento. El amor es un compromiso. Cuando yo le dije a mi esposa, mi amor, yo me quiero casar contigo, no por interés, no porque quiera algo especial de ti, quiero casarme contigo porque te amo. Y el momento en que nuestros padres nos casaron, nos dijeron, como dicen en todos lados, jura estar con ella en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte los separa. Es hasta que la muerte nos separe. No es que yo hoy la quiero sí, mañana no y me divorcio. No, es hasta que la muerte los separe. Porque el amor que yo le di o le entregué a ella o le sigo entregando es un compromiso que yo hice con Dios y con ella. Igualmente pasa en las congregaciones. Nuestros padres juraron amar a Dios y al prójimo como a ellos mismos. Siempre les digo a ustedes, y están aquí delante, está mi padre espiritual aquí, yo digo, yo no puedo exigir perfección porque yo no soy perfecto. Mis padres espirituales no son perfectos, pero sí he sentido que me han dado amor. Tendrán sus errores, tendrán sus debilidades, pero el amor siempre ha sido para con nosotros. Porque yo puedo saber muchas Biblias, pero si ellos no me dan amor, no siento nada. ¿Y por qué hemos permanecido? Porque hemos sentido ese amor. Y le dije a mi padre espiritual una vez, porque mi compromiso no es solamente con usted, primero mi compromiso fue con el Padre. Cuando somos llamados a ser líderes, y por eso le dije a mi esposa, yo como que fui predestinado desde pequeño a ser pastor. ¿Por qué? Amén. Porque yo tenía amistades y las amistades siempre me pagaban mal y o sea, me la montaban y yo siempre estaba, pero vamos, y me hacían una y yo digo, vamos, y esto y lo otro, y siempre estaban insistiendo. No sé si es una debilidad o una virtud, pero mi esposa siempre me dice, pero ¿por qué tú pides tanto perdón? Porque la misma Biblia nos dice, estar a paz con todos los hombres. Sigamos. ¿Cómo se debe vencer la apostasía? Versículo 10. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 en adelante. Leamos el 10. ¿Quién lo tiene? Aquí está. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Tú crees que Pablo no tenía en ese momento, o no se sentía mal cuando le llevaban esos reportes? Que habían cosas, que estaban pasando cosas que no eran buenas, que no eran agradables a Dios. Y él enviaba cartas y él insistía, y él insistía, y él insistía, y mandaba cartas. Timoteo, haz esto, Timoteo, haz lo otro. Pero nunca mandó a Timoteo, aléjate de ellos. Dice, a esto se evita. Ahora vamos a ver. Porque muchos nos agarramos y decimos, a esto se evita. ¿Pero qué significa a esto se evita? ¿Será que me debo alejar de ellos completamente? Porque el Padre nos enseña que vamos a vivir entre el trigo
y la cizaña. Pero dice, el que persevere hasta el fin. ¿En qué? En el amor. La paciencia es algo clave que usted tiene que saber. Si usted no tiene paciencia en su hogar con sus hijos, miren, yo les voy a decir algo. Yo conocí una señora que su hija está en problemas de drogadicción. Y la señora no tenía esposo. Se consiguió un señor que es el padrastro de la señora. Pero la muchacha estaba en drogadicción. Ha entrado 1001 veces en centro de rehabilitación. Y un día fui a su casa. Y la señora con su pareja empezaron a discutir. Y ustedes saben que cuando la gente está discutiendo, usted en una casa, usted siente como incómodo, como que trágame tierra, no quiero estar aquí. Y ellos discutiendo ahí enfrente mío. Y el señor decía, ¿verdad que sí? Y yo, ¿verdad que sí? Que el que quiere salir de la droga sale. Porque yo conozco un señor que se dispuso y ahora ya salió de la droga. Y la señora casi me hace llorar porque soy muy llorón en esa parte. La señora llegó y le dijo, bueno, a mí no me interesa. Esa es mi hija, yo la parí. Y si Dios me perdonó a mí, yo la voy a perdonar hasta el día que me muera, hasta el día que Dios me tenga aquí en la tierra. Yo voy a hacer lo posible por ayudarla. Yo no la voy a dejar sola. Y esa señora se le escapaba y la señora iba y salía y buscaba a su hija. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Y la buscaba. Y la conseguía muchas veces en la calle, tirada, muchas veces llena de sangre. Y la gente decía, ¿hasta cuándo esa señora va a ayudar a esa muchacha? El amor de una madre comparada con el del no es igual. Pero comprendí en ese momento que muchas veces nos falta eso, luchar aún más. Aunque nos paguen mal, aunque estemos ahí, luchar hasta el final. Como decía la madre, yo hasta el día que esté aquí en la tierra, yo voy a hacer lo posible por ayudar a mi hija. Yo quiero que ella salga del mundo de las drogas. Así porque la muchacha cuando estaba en el momento de la dosis y la droga, la insultaba y le decía vulgaridades, déjame, que tú eres él. Y la señora ahí con todo el amor del mundo la abrazaba y lloraba y la muchacha, no, suéltame, suéltame. Qué difícil. Que un hijo que tú pariste, que tú le diste todo, te maltrate, te diga vulgaridad y tú ahí insistiendo, pero hijo, vamos, pero hijo, levántate, pero vamos, sal de este mundo. Y ha gastado, usted no sabe la cantidad de plata que ha gastado esa señora, pero ella no se rinde. Y me dio una clase de amor que muchas veces a nosotros nos falta, porque si insistimos una y otra vez, yo la veía así como el hijo pródigo, que el hijo pródigo le dijo, dame mis cosas que yo me voy, y se fue. Yo me imagino que en ese momento el padre se sentiría mal, el corazón roto, pero más, y lloraría, pero aún lloró más de lo de alegría cuando el hijo regresó, todo sucio, inmundo, y lo abrazó, y ay, mi hijo, y lo abrazó y le dio un anillo, y venga, vamos a hacer fiesta. Ese es el Padre con nosotros. Muchas veces nosotros le pagamos mal a Dios, y le fallamos a Dios y hacemos las cosas mal y nos portamos mal, y cuando Dios nos manda a un lugar vamos y nos vamos para otro lugar y hacemos y que Dios nos dice yo te amo y tú no, que tú no me amas porque pedí. Es tremendo que nosotros los cristianos sí pedimos señales. Hemos visto tanta la gloria de Dios y aún seguimos pidiendo señales. Bástate con mi gracia, le dijeron a Pablo, que te baste mi gracia más nada, el amor que yo te ofrecí. Pero vemos ahorita los hijos contra los padres contra los hijos. ¿Dónde está el amor? Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchas veces los hijos, cuando ya el padre está en la urna, ¿qué decimos? ¿Por qué? Y lloramos y lo lloramos. ¿Y por qué lloramos tanto? Porque cuando lo teníamos en vida, lo rechazamos. No le dimos amor. Le dimos la espalda. Y por eso es que muchas veces cuando el padre o el hijo se va, porque no solamente los hijos lloran a los padres, muchas veces cuando el padre ve a sus hijos en una urna, porque yo no hice lo posible por ayudarlo, porque yo no lo fui a buscar cuando se escapaba en la noche, porque yo no hice lo posible para apartarlo de las amistades, porque yo no hice y tú ahora tengo que verlo en una urna. No, el amor se da en vida, el amor se da en vida, no después de muerto. Ya después de muerto, ¿para qué? Ya no hay oportunidad. ¿Dónde está el amor? Decía. Y hablábamos de la blasfemia y cómo vencerla. Y les decía a ustedes,
Pero ¿será que yo tengo que evitarlo y apartarme de esa persona y más nunca hablar en la vida? Veamos qué dice la regla de oro. ¿Ustedes han escuchado la regla de oro que dice el mismo Jesús de Nazaret? Mira lo que dice Jesús de Nazaret. Y veamos si es evitar, como muchos piensan, que tenemos que evitar a los demás. Dice, Lucas capítulo 6, versículo 27. Esta es la regla de oro que Jesús nos dejó aquí en la tierra. Y que tiene esa regla una recompensa. Pero que muchas veces no recibimos la recompensa porque no nos atrevemos a hacer la regla de oro. Y dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orar por los que os calumnian. Y al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y dice, ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Cuántos hacen eso? ¿O cuántos hacemos eso? Aquel que te está insultando, aquel que te está calumniando con los demás, ¿cómo hacemos? Hacemos o aplicamos la regla de oro porque dice más adelante que tendremos recompensa. Porque ¿de qué nos vale amar a los que nos aman solamente? La recompensa está en amar a nuestros enemigos. Por eso es que decía, a esto se evita. Y si tú tratas de evitarlos porque tú lo consideras tus enemigos, ¿cierto? Pero el amor cubre multitud de pecados. El perdón lo hace todo. ¿Por qué les digo esto? Porque el amor y la compasión nos sana, nos liberta. ¿Por qué les digo esto? Había un hombre. ¿Cuántos discípulos habían entre Jesús? ¿Cuántos discípulos? 12 discípulos, ¿cierto? Pero entre esos 12 había uno que le iba a entregar. ¿Cómo se llamaba? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Ustedes sabían que Judas Iscariote robaba de las ofrendas? ¿Ustedes sabían que Judas no veía a Jesús como su Señor, sino como un maestro? ¿Ustedes sabían que Judas, aunque caminaba con Jesús, no creía que él fuese el Mesías? Porque si fuese creído, no lo fuese entregado. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Jesús con Judas? ¿Será que Jesús lo evitó? ¿Será que Jesús se apartó de Judas? No quiero nada contigo, porque yo sé que tú me vas a entregar. No quiero nada contigo, porque yo sé que tú haces lo malo y tú robas. Jesús no hizo eso. Jesús nunca evitó a Judas. Incluso Jesús hizo un acto de amor y compasión que muchas veces a nosotros nos cuesta y por eso lloraba. ¿Usted sabe qué hizo Jesús de Nazaret? ¿Quién me puede leer Juan capítulo 13, versículos 4 y 5? Miren lo que hizo Jesús con el que lo iba a entregar. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me lo quiere leer? Y ahorita les digo algo, ya personal. ¿Quién lo tiene? Nadie lo quiere leer, le da miedo. Bueno, aquí está, dice, Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Este es el capítulo de la Santa Cena, donde Jesús partió el pan y dio vino. Versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagándolos con la toalla con la que estaba ceñido. Ese es el acto de humillación más grande. Y Pedro se le opuso, Señor, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies?
Y él le dijo, es necesario que todos estén limpios, pero hay uno que no está limpio. Hablando de Judas. Pero aún así Jesús le lavó los pies. Porque la compasión y el amor de Dios, la gracia está dispuesta para todos. E incluso para aquellos que nos tratan mal. Incluso para aquellos que nos traicionan, como lo decía Jesús de Nazaret. La compasión está para todos. La gracia es para todos. Pero ¿cuánto nos cuesta el amor entre hermanos y entre la sociedad? Y yo les digo algo. Dios nunca deja a nadie. Dios nunca abandona a nadie. Nosotros provocamos ese desprendimiento. Nosotros somos los que rechazamos a Jesús de Nazaret. Nosotros somos los que rechazamos la gracia de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos y no queremos escuchar palabra de nadie. No queremos escuchar, no, porque yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Pero Dios dejó una directriz, se dejó 11 discípulos y escogieron a Matías por el lugar de Judas. ¿Por qué no cuesta tanto? Y les digo algo. Una vez, ¿mi esposa dónde está? Por eso le quería decir, le voy a decir algo personal mío. Ven. Un día mi esposa, y no solamente mi esposa, un amigo mío, amigo, compañero, que yo lo consideraba algo personal, amigo. Mi esposa y ese amigo se fueron de la congregación. Siéntate, amor. Y mi esposa, por eso yo les digo esto, mira lo que le voy a decir. Mi esposa estaba herida. Tenía dudas en su corazón. Tenía dolor. Por eso yo les digo, mis padres espirituales no solamente me dieron palabras, me dieron amor. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan? Cuando yo iba a la congregación solito y me llevaba a mi hija de brazo y mi esposa se quedaba y yo lloraba. Por eso el amor cubre multitud de pecados. Y yo clamaba y derramaba mi espíritu en la congregación. Le decía, Padre, que mi esposa vuelva, que mi esposa vuelva, que mi esposa vuelva, que mi esposa vuelva. Y no solamente oraba por ella, oraba por mi amigo, porque es mi amigo. Aunque aún no quiera saber nada de mí, es mi amigo. Y oraba por mi esposa. Y mi hija muchas veces se me dormía y mis padres espirituales me decían, hijo, no te preocupes. Y oraban conmigo, lloraban conmigo, me traían, me llevaban, no me dejaron solo. En los momentos difíciles, vemos quiénes están contigo. Quienes están dispuestas a ponerte el hombro para llorar contigo. No se basa solamente de palabras solamente. Demostración de amor, como hacía Jesús. Jesús le lavó los pies a Judas y a sus discípulos. A los que se lo merecían y al que no se lo merecía también se los lavó. Y el día que mi esposa regresó a la congregación, me tiré a los pies a llorar y a darle gracias a Dios. Pero también seguí luchando por amor a Dios, a la obra y a mi amigo para que regresara a la congregación. Y esa persona, ese amigo regresó. Pero qué triste ver que muchas veces por la duda, por la incredulidad, por el orgullo muchas veces, tenemos que soltar las cosas, como que dice, mi padre me lo ha dicho, tú no puedes ser más que Dios. Cada quien tiene que pasar su proceso individualmente. Ya tú hiciste lo humanamente posible y espiritual posible para que tu amigo estuviese. Él tomó su decisión, pero gracias a Dios mi esposa está conmigo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se enfrentó, que luchó, que le clamó a Dios por amor. Y clamamos todos los días porque sea el Padre llenándola
con amor, llenándola con su presencia, y a mi amigo también. Sí, ya. Por eso les digo, no es difícil. Cuando se te revela quién es Dios en tu vida. Por eso quiero hacer algo, o decirles algo. Miren, voy a hablar en nombre mío y en nombre de Casa Oración San Luis. Si en algo nosotros les hemos faltado, si en algo nosotros te hemos fallado, a ti y a todos los que están presentes, yo quiero pedirles perdón. ¿Por qué? Porque me lo enseñó la palabra y me lo enseñaron nuestros padres espirituales también. Ella, yo te pido perdón. Andreina, yo te pido perdón. Si alguna vez hice algo que te ofendió, que te maltrató. Adriana, también te pido perdón. Si dije, y el Espíritu Santo me decía, no pongan más de ejemplo a Moisés. Me lo dio el Espíritu Santo, no pongan más de ejemplo a Moisés, para no dañar corazones. Te pido perdón por eso. Mi hermano, te pido perdón, pero tú sabes que te amo. Giovanni, mi hermana Yadira, mi hermana Ninfa, mi hermana Fanny, Mabel, Arge. Si en algo yo les he ofendido, les he dicho algo, les pido perdón. ¿Por qué? Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y Jesús no se creyó más que nadie. Jesús hizo el acto de amor y de humillación y de compasión más grande que muchas veces a nosotros nos falta hacer. Por eso lloraba, ahora me entienden por qué lloraba. Dice, Jesús le lava los pies a sus discípulos, incluido Judas, demostrando amor y perdón, un acto humillante de servicio, siendo el Señor de todos. Y ustedes saben por qué Jesús lo hizo. Mira lo que significa lo que es el amor. Para los que tienen una pareja, para los que tienen a sus hijos, para los que tienen a sus padres espirituales, para los que tienen un compañero. Miren lo que significa el amor. Dice, el amor, primero, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora les digo esto y guárdeselo en su corazón. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, pero también todo lo soporta. ¿Cuántos estamos dispuestos a soportar y poner la otra mejilla? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir, no importa, hijo, que tú no me quieras, yo sí te quiero, yo sí te amo, yo sí te valoro, aunque tú no valores a tus padres, nosotros como padres te valoramos, porque un día creímos que tendríamos un hijo y naciste tú, o una hija. Mire, hay personas cristianas hoy en día que le tocó perdonar a su mamá, porque esa persona se enteró que su mamá lo intentó abortar. Eso no es fácil. Un día una persona se enteró que su papá le pagó unas pastillas porque no quería que su mamá pariera. No es fácil, pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de sanar el corazón a nuestros hijos, para que ellos no puedan ser blancos fáciles del enemigo. Hoy vemos mucha juventud en la delincuencia a causa de que no tienen amor. Y tú sabes que me dio dolor cuando vi el video del muchacho que el indigente le clavó el cuchillo en el cuello. Muchos lo juzgan, que ese señor, que no sé qué. Pero sabemos nosotros, los que estamos en la voluntad de Dios, que no era él. Que quizás ese señor no tenga los 5 sentidos buenos.
Y si los tiene, cada quien es responsable de sus actos, pero nosotros no somos Dios para juzgar a nadie. Porque dice, tú que juzgas también haces lo mismo. Aunque tú no mates a la persona con un cuchillo, con la lengua, destrozas a los demás. Qué triste ver. Necesito 2 personas, 2 voluntarios rapidito. No van a decir nada. Simplemente van a pararse aquí. Ay, arrebata la bendición. ¿Y el otro? ¿O quiere venir tú, Edgar? Que tú no van a decir nada, solamente van a estar ahí. Me va a decir el salmo más largo de la Biblia. Miren, no te quieras, porque esto va para la red. El amor muchas veces es incomprensible. Vamos a suponer que tiene una enfermedad y él también, es una suposición, y que ellos necesitan de mi ayuda. Ellos necesitan, esto lo vi en un lugar, ellos necesitan de mi ayuda. Él necesita una operación y vale $1.000.000. Él también necesita una operación y vale $1.000.000. Pero yo solamente tengo $1.000.000, pero los 2 son amigos míos. Si yo le doy $500.000 a él y $500.000 a él, no le sirve, porque necesitan $1.000.000 para operarse. Ahora le digo algo. Yo estoy en medio de 2 personas que son importantes para mí. Pero mi responsabilidad es decirle, Dios, ¿qué hago en este momento? Dame la sabiduría. Antes de agradar al hombre, primero tengo que agradar a Dios. Mira lo que va a pasar. Dios me dice, Jesús, dale $1.000.000 a Arge. Y yo quizás le pregunte, Señor, ¿pero por qué Edgar no? Dáselos a Arge. Muchas veces el Padre nos dice así, hazlo y ya, no te da explicaciones, hazlo. Le doy $1.000.000 a Arge. Arge se opera y se salva. Pero en este momento se deteriora la salud de Edgar. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque Él me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren, llega un momento en que Arge se sanó y se va, sigue siendo mi amigo. Pero Edgar se resintió conmigo en el corazón porque no le di $1.000.000, porque no lo escogí a él. Entonces, él decía que era mi amigo, pero como no le di $1.000.000, no le di el lado a él, él me dio la espalda. Me dejaste morir, me dejaste sufrir. ¿Por qué no te compadeciste de mí? Arge me ama porque Arge, mejor dicho, yo le di $1.000.000 y se operó y él mejor no quiere fiesta conmigo porque yo lo ayudé. Pero ¿qué pasa? Que el Padre me dice, no se lo deja a él, no le cojas a él. Y Arge llega y se va. Gracias, Arge. Entonces cuando yo, Edgar, no me mira, no me determina. ¿Por qué? Porque se resintió en su corazón. Entonces, el día de mañana yo le digo, Padre, pero ¿por qué si yo hice tu voluntad? Yo hice lo que tú me dijiste en mi corazón. Porque ahora mi amigo no me quiere. Y muchas veces no lo vamos a entender. Pero él se va. Y quizás en un momento Dios lo procese. Y quizás en un momento Dios lo sane sobrenaturalmente. Y no necesita $1.000.000. Y cuando yo lo vea sano, cuando yo lo vea restaurado, ahí voy a comprender por qué Dios me dijo, dáselo a Arge. Porque la sanidad de él se la voy a dar yo. Pero muchas veces él se resintió en su corazón conmigo pensando que yo hice un mal. Yo hice la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque antes de amar a los hombres, primero tengo que amar a Dios. Porque si yo no aprendo a amar a Dios, ¿cómo voy a amar a los demás? Porque Dios es el amor que nosotros necesitamos en la vida para amar a los demás. Porque el que quiera amar a otros sin Dios en su corazón en cualquier momento, ese amor se va a desvanecer. Porque el amor de Dios es el que permanece para siempre. ¿Qué me queda a mí? Orar. Orar. Pedirle a Dios que pase su proceso y que haga como el hijo pródigo. Algún día, si Dios
en su misericordia se lo lleva o lo trae, gloria a Dios. Es la voluntad de Dios, no la mía. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el versículo 8 dice, ¿qué dice el versículo 8? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor nunca deja de ser. El amor de un padre por los hijos nunca deja de ser si realmente tiene amor en su corazón. ¿Por qué? Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que es el cumplimiento de la ley. ¿Qué es? El amor. Y a Jesús lo tentaron una vez y le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien me lo puede decir? Los 10 mandamientos, el primero, ¿cuál es? ¿Cómo? Mateo capítulo 22, 37 al 40 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Dice el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Usted tiene que amar al otro sin esperar nada a cambio. Por eso es que yo le decía, yo no espero nada del hombre, yo lo espero todo de Dios. Porque cuando nosotros damos, dice la palabra, que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Nosotros amamos a los demás porque Dios nos amó primero. Nosotros damos porque Dios nos dio primero. Nosotros tenemos misericordia del otro porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar el amor de Dios? ¿Por qué te cuesta tanto dar amor a aquellos que te han hecho mal? Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice más nada. No dice ámalos si ellos te aman, ámalos si ellos te dan, ámalos si ellos hacen por ti. No, ama a tu prójimo como a ti mismo.